Queremos agradecer a los que patrocinan este programa de la Fundación Dana, que son nuestros amigos, Joyero de Joyeros, Aldo Pataro y su joyería Pataro, y los mejores expertos en acondicionamientos de aire en el país realmente, Rapid Frío y el amigo Gustavo Baker. Capacidad de planeación y de respuesta que tuvo el Estado mexicano. O sea, Sí, porque en realidad no es un tema de que el tipo agarró y mandó un mensaje y que con ese mensaje vinieron todos los miembros del cartel y ya. O sea, ellos tenían una estrategia en donde tenían comunicaciones. tenían planeado bloqueos de las calles principales, puntos de control. O sea, ellos tenían un plan. Entonces ellos ya habían previsto una situación como esa, reaccionaron, pero no se vio una reacción coordinada. O sea, el Estado como que no tenía eso planeado en su mente. La reacción del cartel de Culiacán fue una reacción coordinada. Fue una operación planificada, coordinada, con recursos suficientes, recursos logísticos, recursos humanos, suficiente para llevarla a cabo exitosamente, con un alto grado de ejecución en la misma. La respuesta del gobierno mexicano fue improvisación absoluta. Y eso resultó en situaciones como, por ejemplo, no sé si llegaste a ver el video en donde miembros del cártel capturan a miembros de las fuerzas estatales y negocian con ellos. Pero fíjate que en el capturarlos no les quitaron absolutamente nada. Se ve en el video claro. Hay unos donde los tienen Los rodeados rodean. y al final los militares deciden retirarse y se saludan. Pero hay otro video donde no se ve la emboscada per se, pero sí se ven los cuerpos de militares mexicanos ejecutados en el piso y estos narcos pavoneándose pues de lo que habían hecho. Entonces, lo que demuestra es que la situación de México es muy compleja. Indica que estos grupos de narcotraficantes han escalado mucho más allá del poder que en su momento llegó a tener Pablo Escobar Gaviria y el cartel de Medellín. Y todos los problemas que causó a Colombia el cartel de Medellín son un detalle minúsculo al lado de lo que puede hacer estos carteles en México. Estamos hablando de un país que tiene 110, 120 millones de habitantes, que es una economía muy importante en la región. Y bueno, esa es la situación, ¿no? Sí, claro. Y también, o sea, lo que más llama la atención es la capacidad de producción que tienen a ese nivel, porque si ves tenían estos camiones blindados. Hay uno que no es tan impresionante porque simplemente agarraron y le montaron en un Ford de estos super heavy duty, le montaron Una ametralladora. una M2 calibre 50, Uh-huh. pero hay otro que sí es un poquito más sofisticado, que se ve cómo ellos construyeron todo una torreta en la parte de arriba. Y ese es como un modelo un poquito más rudimentario, pero sí demuestra que los carteles tienen la capacidad de generar sus propios vehículos de combate. Sí. Son improvisados, claro. Claro que son improvisados, pero sin denotan, embargo, siguen siendo vehículos de combate. son útiles. O sea, cumplen la función para la cual fueron creados. Y eso es al final lo que debemos verlo. Si son o no reconocidos por fuerzas armadas de otro país y demás, cumplen la función para la cual fueron creados y la cumplen perfectamente. Entonces, además del peligro que eso significó para la población civil o población sana de Culiacán, aquí lo que debemos ver es cómo, sí, derrotaron en este asalto al Estado de México, pero yo voy más allá. ¿Qué capacidad de respuesta tiene el Estado mexicano? ¿Qué capacidad de decisión de derrotar a estos grupos o de asimilarlos tiene el Estado mexicano? Y voy a la siguiente etapa. ¿Es posible derrotar a estos grupos mientras exista una guerra contra las drogas? Difícil.
Sí, porque ese es el principal motivador para estos grupos mantener esa Nosotros tenemos que actuación. ver la comparación que es el periodo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Y mientras, creo que fueron 12 años, durante esos 12 años fue cuando más violencia delincuencial mafiosa se vivió en Estados Unidos precisamente. Y mientras más se enforzaba, más se endurecía la sanción y la persecución de los contrabandistas de alcohol, más violenta se volvía la respuesta de las mafias que controlaban este negocio. Exactamente hemos replicado lo mismo con el tema del narcotráfico. Lo vimos en Colombia, lo vemos ahora en México. Y ahora en México se organizan y se preparan muchísimo más para precisamente evitar vivir de vuelta la situación. Porque en Pablo Escobar ahí aprendieron, oh, mira, me puedes tener toda la plata del mundo, pero el Estado eventualmente te puede detener. Ahora, acá se observa que, pero si utilizo una gran cantidad de fuerza, puedo hacer Masiva. masiva, como tú dices, organizada, puedo lograr que el Estado actúe a mi favor para que yo termine con esa demostración de fuerza. Y se vieron armas de un calibre bastante grueso, las Barrett, las 50, Sí. de calibre 50 que utilizan, y las utilizan bastante porque son la respuesta inmediata al cartel a los vehículos blindados del Estado. Porque saben, con una calibre 50 puedo rotar los Puedo vehículos, pasar el blindaje de el esos blindaje vehículos. de esos vehículos. Y tienen muchísimas de esas. Y ametralladoras livianas. Hay un video, Lanzacohetes. lanzacohetes. No sé si viste el video en donde está este tipo en el carro, adelante, en la parte de adelante, con una M249, ¿okay? Que esa es liviana, pero al lado tiene un M72, un lanzacohetes de esa época de Vietnam, básicamente, pero sigue siendo un Sigue lanzacohetes. siendo un lanzacohetes. Y entonces el tipo se da la vuelta y echa para atrás y se ve cuando está echando para atrás, se ve en el lado del conductor una R15 con una mira Elcan. El que sabe que esa mira es cara, no es barata. Eso quiere decir que ellos están invirtiendo en equipo de alto grado, porque ellos saben, si invierto en equipo de muy alto grado, voy a poder tener una mejor posibilidad de infligir daño. Daño lo suficientemente alto como para que el Estado se piense si vale la pena o no vale la pena continuar esta ofensiva contra ellos. Exacto. Tienen capacidad antiaérea también. Tienen capacidad antiaérea también. eh, Y lo han demostrado, Y lo han demostrado. En el 2015, creo que fue que miembros del cartel derribaron helicópteros en su momento. Porque no solamente eso, y en la parte atrás de ese mismo carro también tenía una M240B, que ya esa es un poquito más pesada, 762. Y me llamó la atención que el 90% del armamento que había en ese vehículo es todo fabricado en Estados Unidos. Entonces ellos tienen un problema que es bilateral, porque entonces hay uno que le suple drogas al otro y hay otro que le suple armamentos para abajo. Entonces tienes un problema bastante grande allí. Y no solamente eso, sino ahí no se vieron. No sé si recuerdas, en la administración Obama hubo un operativo montado por la DEA y por el ATF que se llamaba Fast and Furious, donde ellos, ex profeso por orden del fiscal general de Estados Unidos, le suministraron armas al cartel de Sinaloa o de Jalisco, no recuerdo cuál, y con una de esas armas que ellos le habían suministrado, supuestamente para hacerle un tracking a estas armas y ver dónde terminan, con una de estas armas mataron a un agente de la DEA en Miami posteriormente, o en la frontera, en el área de Texas. Y ese caso fue un escándalo. Obviamente los medios en Estados Unidos, que son muy
pro partido demócrata, pues le echaron tierra al escándalo y demás, pero organismos privados como la NRA y el Partido Republicano y demás, sí constantemente señalaban esto, que cómo era posible que el propio Estado americano, a través de agencias federales, suministrara armas, aunque fuera una operación de tracking y demás, pero que el hecho era que le estaban suministrando armas a grupos delincuenciales altamente violentos. Entonces, algo de eso hay por allí también, ¿no? No, sí, claro, por supuesto. Ahora, lo que me preocupa también es que siento que no es la cúspide de capacidad operacional que pueden tener uno de esos grupos irregulares. Porque si podemos ver a Siria, por ejemplo, ellos han desarrollado básicamente una fuerza aérea a punta de drones. O también los yemeníes han hecho algo bastante similar. Entonces, no escapa de la razón decir, es posible que estos carteles se interesen en ese tipo de tecnología y digan, oye, ¿por qué no puedo desarrollar yo una versión de soporte aéreo? Es que no es tan caro hacerlo, Exacto. es relativamente sencillo, incluso cuando el gobierno de Martinelli pensó comprar los helicópteros y demás, y los radares, una de las propuestas que se le hizo, entiendo, me ha llegado esta información, era que Panamá pudiera cubrir mejor su territorio, espacio aéreo y marítimo usando drones, que era mucho más barato, no tienes que tener una tripulación, sino que en un cuarto de control tú, a través de controles remotos, pues controlas la operación del dron y si detectas algo sospechoso, entonces mandas una nave o aeronave, sí, ya tripulada, a poner control. Y esto lo están haciendo otros países para controlar su espacio aéreo. Esto no es, y es mucho más barato que tener un avión dando vueltas por ahí o un avión de ataque y demás, ¿no? Entonces, esa tecnología, dependiendo de lo que quieras lograr, pues hay unas más sofisticadas que otras, pero es una tecnología relativamente barata. Claro, por supuesto, porque no es el mismo costo de tener una Entrenar persona. a un piloto Es sencillo, con un control de videojuego básicamente sí, agarran y pueden utilizar eso. Entonces, eso es bastante peligroso porque, y un artículo que estaba leyendo en donde el fracaso del Estado de responder adecuadamente a esa situación que se dio en Culiacán abre esa puerta para que otros grupos irregulares, y este no es uno de los más fuertes, que eso era lo que te mencionaba, para que otros grupos irregulares digan, ah, ok, eso quiere decir que entre más proyección de fuerza puedo lograr, que el Estado no responda y no ataque al liderazgo. y eso nos lleva al siguiente escenario. Estados Unidos, las leyes de uso de cannabis, por ejemplo, son a nivel estatal. Y ya de los 50 estados hay más de 30, creo que son 38, 39 que ya han aprobado el uso legal. Ya hay un proyecto de ley presentado en el Senado para que los bancos americanos no tengan la restricción de trabajar con productores de cannabis. Eh, y levantando esa restricción ya el negocio se hace un poco más respetable, porque ya no se trata de operar con efectivo, sino que incluso ya podrías trabajar a nivel bancario. ¿Cuándo vamos en Latinoamérica a plantearnos seriamente la discusión de legalizar o de despenalizar el tema del narcotráfico? Si nosotros vemos, por ejemplo, en el presupuesto de Panamá, en materia de seguridad, ¿cuánto gastamos solo en persecución de eso? Y al ciudadano común y corriente no es un tema que le afecte mayormente. Primero porque no es consumidor y segundo porque tampoco va a estar matándose entre narcos porque no es parte del negocio. Pero el dedicarle una alta parte de los recursos utilizados en seguridad al tema de combate contra el narcotráfico priva al policía de la calle, ese que cuida nuestras casas, de tener las herramientas, la capacitación, el equipo necesario para hacer su trabajo. Entonces es un tema que ya debemos plantearnos seriamente. Sí, también, porque eso ayudaría bastante a negarle el recurso financiero necesario a esos grupos irregulares para tener
ese tipo de nivel de... Porque eso que pasa en México, digo, lo sentimos alejado de la realidad porque es México, no está cerca de nosotros, pero la influencia que pueden tener esos grupos sobre otros países, especialmente Panamá siendo un país de paso, Un puente, un un puente tránsito. básicamente, no escapamos de la influencia que esos grupos pueden ejercer dentro de un país como este. Entonces sí se convierte en un tema que, como tú dices, deberíamos de verlo a nivel legislativo para conocer, oye, vamos a analizar este proyecto de legalizar ese tipo de consumo, poner un impuesto y decir, vamos a agarrar esos impuestos y vamos a redirigirlos y vamos a utilizarlos en educación, por ejemplo. Que es lo que han hecho en Colorado y les ha ido muy bien. Súper bien. En Washington también. Y entonces estás parando un problema porque ya no vas a tener a esas personas que se utilizan para el menudeo, la venta al menudeo, y al mismo tiempo estás ayudando al Estado a El recuperar. estado de Colorado está recaudando muchos impuestos y los delitos violentos tuvieron una disminución drástica porque, a ver, al volverse legal la actividad de marihuana, la cosecha, la siembra, el comercio, el menudeo, al no ser ya una actividad perseguida por la ley, yo no sé si se vuelve honorable o no, pero ya no es una actividad exclusiva de delincuente. Entonces, el tratamiento que le da una persona a una actividad dentro de la ley, comparado con el tratamiento que le puede dar una persona que sabe que está fuera de la ley, es un tratamiento totalmente distinto. Y eso incide en el grado de violencia con la cual se discuten los temas. Cuando yo tengo una diferencia comercial con una persona, yo lo demando, lo llevo a un tribunal o voy a un árbitro para tratar de llegar a una solución. Cuando dos personas que están en el tráfico de droga tienen una diferencia, lo resuelven a balazos o con Claro, por sicarios, supuesto. porque no pueden ir a un tribunal o a un árbitro a resolver sus diferencias. Entonces, solo les queda la vía de la violencia. Si nosotros logramos entender eso y logramos crear los mecanismos para que el Estado recaude impuestos, y que sería básicamente con las mismas limitaciones que el alcohol. No se le puede vender alcohol a menores, el alcohol tiene que tener ciertos controles de calidad para que no vaya a causar muerte o ceguera. Con esos controles es un tema que debe discutirse. Exacto. Porque la opción que estamos viendo es un incremento del poder de estas mafias, una influencia sobre políticos corruptos, abren una puerta de corrupción porque crean un incentivo a corromper para que fuerzas Facilitar sus políticas operaciones. faciliten el negocio o miren para otro lado o se hagan socios de estas organizaciones. Yo sé que es un tema difícil y es un tema conflictivo, pero es un tema que debemos abordar. No, y es Y súper abordarlo de controversial. manera objetiva y de manera madura. Ver los pros y ver los contras de mantenerlo ilegal como hasta ahora o de legalizarlo y analizarlo objetivamente, ¿no? Hacer una discusión amplia con todos los sectores sociales sin apasionamiento, sino con estadística y con hechos. Exacto. Y al final el Estado se podría haber beneficiado, porque con la recolección de esos impuestos se podría invertir en infraestructura, ¿Cuántos millones de dólares Ese es no parte hacen? del beneficio, por llamarlo de alguna forma, pero solo con el hecho de disminuir todos los o eliminar los hechos de violencia que gravitan alrededor del narcotráfico, ya estaríamos ganando.